vemos que existe una brecha entre los compradores y los vendedores. Fundamentalmente porque los compradores se preocupan más por reinventarse, perfeccionar su estilo, que lo hacen los vendedores a nivel institucional, a nivel B2B. Y en ese orden de ideas es importante, para entender un poco más esa brecha, cómo se produce y cómo evitarla, saber cómo es que visualizan los compradores a los vendedores. No sé si ustedes se han preguntado qué piensan los compradores de su gestión, si los ven como un recurso valioso o si los ven como un recurso de emergencia, que eso termina siendo muy distinto. Pero veamos. Este dato es muy importante, este dato lo deberían tener muy presente. Y es que desde hace 6 años, desde 2012, bueno, vamos a decir 5 años con corte a 2017, el porcentaje de vendedores que cumplen o superan sus metas ha bajado, ha decrecido desde el 63% hasta el 53%. Eso quiere decir que hay 10% de vendedores en el mundo que hace 5 años cumplían sus metas y ya no las cumplen. Es decir, algo de fondo está sucediendo. Y no necesariamente es que el mercado se redujo de manera dramática, no necesariamente es eso. No necesariamente es que los productos dejaron de ser útiles para los clientes, pero sí, muy seguramente, hay un tema de cómo se correlacionan comprador y vendedor y cómo se perciben entre sí. Y eso es lo que vamos a ver en este video. Imagínense ustedes, una empresa que se llama CSO Insights hizo una encuesta. Encuestó a 500 compradores institucionales, compradores B2B, de 25 industrias y en 21 países. Esa es una muestra verdaderamente representativa. Y dentro de las preguntas que hizo esta empresa, hay algunas que son interesantes, pero que nos pueden dar información no falsa, pero sí que lo puede confundir a uno. Esta es una de ellas. Una de las preguntas es: ¿qué percepción tiene usted de los vendedores?, le preguntaron a los compradores. Resulta que en el 65.2% de los casos, que esos son casi las 2/3 partes, la imagen es positiva. La imagen negativa solamente es de un 2.6 y los indecisos 32 y algo más de puntos. Ese dato, en teoría, nos debería dejar tranquilos, porque la percepción es positiva. Estamos en un terreno, en teoría, favorable. Y hay otra pregunta también. ¿Cumplen los vendedores con sus expectativas? Y entonces resulta que el 61.8% de los compradores dicen que los vendedores cumplen. Solamente el 6.4% dice que no. Y hay uno que es también muy interesante, y eso vamos a ver después, que es bastante importante: excede. 31.8% de los compradores dicen que los vendedores exceden sus expectativas, lo cual nos debería dejar muchísimo más sonrientes, ¿cierto? O tal vez no, porque si eso es tan bonito, si esas frases o esas cifras son tan interesantes, ¿por qué cada vez es más difícil para un vendedor alcanzar sus metas de ventas? Vimos al principio del video que el porcentaje de vendedores exitosos en cuanto a sus metas de ventas ha caído 10% en 5 años. Entonces algo más hay de fondo ahí. Sin embargo, esa información que acabamos de ver es la información que se podría encontrar, por ejemplo, en una encuesta de satisfacción a clientes, de esas que se hace por requerimiento de ISO 9000. Y puede llegarse a la conclusión de que todo está muy bien, pero por otro lado los vendedores no cumplen sus metas, toca vender más barato y toca ganar menos margen. Entonces ahí hay algo más de fondo. Para saber eso que hay más de fondo, vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso de qué hace un comprador
cuando gestiona una compra. Y lo primero que hace, sin duda alguna, es ser consciente e identificar que hay un problema. Ningún comprador se motiva a invertir si no identifica un problema que hay que solucionar. Entonces, lo primero es identificar el problema y caracterizarlo para saber cómo se puede solucionar. En segundo lugar, identifica soluciones, alternativas, tecnologías, sistemas, proveedores. Y acto seguido evalúa esas soluciones para ver si son relevantes con su negocio, con su industria, con su proceso. Entonces son actividades que hasta este momento bien podría el comprador hacerlas por su cuenta. Y vamos a ver que eso no está tan lejos de la realidad. Después entonces, cuando ya ha evaluado la relevancia de las soluciones que detectó, empieza a resolver inquietudes. Y ahí ya se asesora de personas externas, indudablemente, y una vez las inquietudes están resueltas, entonces pasa a la negociación, que en realidad es una negociación y un cierre del negocio y la implementación. Eso es lo que hace un comprador cuando gestiona un proceso de compra. Ahora, ¿cómo está en este momento involucrado el vendedor dentro de esas actividades? Entonces aquí tenemos unos datos muy interesantes, pero que también pueden ser muy preocupantes. Por ejemplo, el 70.2% de los compradores esperan a identificar la necesidad antes de llamar a un vendedor. Si lo hacemos un poquito más, si hilamos un poquito más fino, entonces más o menos el 44%, que es casi la mitad de los compradores, espera a identificar la necesidad y también a identificar la solución antes que llamar a un vendedor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si el 70% de los compradores espera tener identificada la solución a un problema específico antes de contactar a un vendedor, la posibilidad que tiene ese vendedor de diferenciarse es muy poca, porque ese trabajo de selección, depuración e identificación ya lo hizo el comprador. Y además, como consecuencia de lo primero, si el comprador no está llamando al vendedor es porque está utilizando otros recursos. ¿Y cuáles son esos recursos? También lo identificó esta encuesta. Entonces, lo primero que hace, o el recurso que más frecuentemente utilizan los compradores, son los conceptos de expertos. Y ojo ahí, si un vendedor es un tomapedidos, está fuera de esa instancia. Si un vendedor tiene un perfil más de experto, o su organización tiene ese perfil de experto, pues tiene la posibilidad de verse involucrado. Pero si son simplemente vendedores convencionales, ya saben, precio, tiempo de entrega, calidad, los compradores, solamente el 23% de los compradores los van a identificar como que hay que tener en cuenta. Pero tengan en cuenta algo también, el comprador quiere o prefiere los vendedores o los asesores que sean solucionadores de problemas. Nunca más lleguen a preguntarle a un cliente qué hay para cotizar o a preguntarle cuáles son sus necesidades, porque eso a un comprador moderno no le gusta, lo cual quiere decir que hay que transformar la forma como un vendedor se aproxima a un comprador. Ahí vamos infiriendo que necesita otro tipo de habilidades que tiene que aprender. Y ese es un punto muy importante. Ahora, ¿cómo poderse diferenciar de la competencia? En este entorno que hemos descrito, de un comprador experto o de un comprador que se informa, de un comprador autosuficiente, que dimensiona el problema, que identifica soluciones, que evalúa su relevancia y tal vez ahí llame a un vendedor. ¿Cómo puede un vendedor salirse de eso? A través de un concepto que llamamos el involucramiento temprano, y que será lo que vamos a ver en el siguiente video, en nuestro tercer video.